Buenas noches, Buenas Buenas noches, chicos. noches, ¿qué tal, profe? ¿Qué ¿cómo está? tal, eh, chicos, chicas? Y bueno, profe, otro módulo más para conocer ¿sobre qué hablamos hoy, profe? Hoy vamos a hablar de los temas que quedaron pendientes en la clase pasada, en el tema de urgencia en paciente crítico, y vamos a tratar de ir más rapidito porque después va otro tema que es paro Ok, cardiorrespiratorio y reanimación cardiorrespiratorio, que es bastante largo. claro. Así que bueno, las preguntas si los chicos quieren hacer, los compañeros quieren hacer, los colegas quieren hacer en el chat, les voy a ir agradeciendo que hagan en el chat, así vamos a hacer una clase dinámica, sin interrupciones. Genial, genial, Así que profe. Y bueno, bueno, a tu cargo, profe. Iniciamos. vamos a empezar. Mi nombre es Esther Benítez, soy licenciada en enfermería, trabajo en el Hospital de Alta Complejidad. Mi compañero, Walter Ailán, también en la terapia de la alta complejidad, terapia de adultos. Así que acá estamos. los que no estuvieron en la clase pasada, bueno, nos queríamos presentar. Los temas que quedaron pendientes en la clase pasada. Ahí, cuesta, parece el arranca. Ahí, ahí. En cuanto a la valoración de enfermería del paciente crítico, debe ser integral, continua y debe registrarse. Los temas que vamos a dar ahora son los aspectos éticos y humanísticos del cuidado del paciente crítico, fase de guardia, control y registro de constantes vitales y criterios de enfermería, higiene, cambios posturales, curación de catéter venoso central, cuidados del drenaje, eliminación, sondaje vesical, soporte nutricional enteral y parenteral y conocimiento necesario en cuanto al respirador mecánico. En cuanto a los aspectos éticos y humanísticos en el cuidado del paciente crítico, el objetivo como profesionales de salud, como enfermeros, es humanizar los cuidados, fundamentado en el reconocimiento de la dignidad intrínseca del paciente, de tal manera que sienta que es el centro de atención, valorado como persona con todos sus derechos. ¿Qué quiere decir esto? Debemos humanizar el cuidado de enfermería, debemos humanizar el cuidado que nosotros vamos a dar al paciente. En cuanto a las prácticas, por ejemplo, los procedimientos, deben ser humanizados, teniendo en cuenta los derechos del paciente y los derechos de la familia, ¿no? El trabajo de enfermería en una UTI adquiere total relevancia, ya que al ser su presencia continua, en ella descansa uno de los objetivos fundamentales de la unidad de terapia intensiva, que es la continuidad y la intensidad de los cuidados. Para brindar una atención de calidad, el enfermero debe tener competencias para atender al paciente crítico, o sea, conocimientos, prácticas, que incluyen habilidades, conocimiento, como le dije, como también valores éticos y morales. No debemos olvidarnos que el paciente es padre, madre, hijo, a eso yo me refiero, no enfocarnos, porque por lo general en una terapia intensiva, lo primero que hacemos al ingresar y ver al paciente son las máquinas, los monitores, el respirador, y no nos olvidamos de nuestro objetivo fundamental, que es el cuidado del paciente, como enfermero nuestro objetivo. Claro, esto nos lleva por ahí a una confusión con el tiempo. A veces cuanto más años uno trabaja en una terapia, termina cosificando más al paciente. ¿Sí? Uno se acostumbra mucho a trabajar con un paciente sedado, cree que el paciente por ahí no escucha, entonces uno se vuelve una atención más mecánica. Inclusive muchas veces uno dice, cama 5 está desaturando, cama 2 está hipotenso.
ni siquiera por ella no decimos el nombre del paciente. Esto empieza a llevarnos a una atención más deshumanizada, olvidándonos que estamos tratando con seres humanos, que inclusive bajo la sedación se probó que muchas veces uno le habla, el paciente escucha, a veces uno le dice o ve la relación cuando entra el familiar, le agarra la mano, le habla, al paciente le corre las lágrimas, a pesar de estar sedado. Entonces nosotros en ese, como cuidadores legales de los pacientes, tenemos esa responsabilidad de no desatender la parte humana de cada ser. Como dice, cada paciente es único y la situación es única de una atención. Eh, por ahí los otros profesionales no lo hacen. El médico viene, indica, se va. El kinesiólogo viene, por ahí trabaja la parte respiratoria, él hace los ejercicios respiratorios y se va. Nosotros somos los que estamos todo el tiempo viendo algún movimiento del paciente, alguna muesca, algún despertar. Viene un interconsultor y se encarga solo de esa parte, viene interconsulta con cardio, solo ve la parte del corazón y nada más, como que es una parte, una cosa. Bueno, nosotros no debemos descuidar eso, esa parte humana de los pacientes. El pase de guardia debe ser completo. ¿Qué quiere decir? Debe ser secuencial de la cabeza a los pies, de lo más relevante a lo menos relevante, cómo recibimos al paciente, qué sucedió, si hubo algún estudio, si hubo algún cambio, si hubo procedimientos, si hubo alguna variante en los signos vitales, qué medida tomamos según esta variante. Debe ser con el mayor respeto, sin interrupciones ni ruidos que puedan interferir en una comunicación. Antes lo hacíamos al pie, en la cabecera, a los pies del paciente. Ahora en los tiempos de pandemia por ahí nos reunimos más en el centro de la sala de UTI, donde podemos ver a todos los pacientes y de ahí pasar la guardia, ¿no? En las guardias siempre se debe tener en cuenta, hablando de que teníamos pacientes ventilados, siempre también por ahí tenemos pacientes que entran lúcidos o que están recuperados y ya mayormente lúcidos. Entonces tener cuidado qué palabra usamos, porque el paciente está atento a todo lo que uno dice, cualquier palabra la interpreta de acuerdo a sus conocimientos. Entonces hay que ser cuidadoso de lo que se dice, cómo se dice, o sin por ahí hacer un chiste sobre el paciente, nada de esas cosas, porque tienen a mala interpretación. Bueno, siempre uno está atento a los cambios clínicos del paciente y eso es lo que se debe informar, el cambio de clínica, con qué diagnóstico entró el paciente, si ya lleva mucho tiempo internado, ya todos más o menos vamos a conocer con qué diagnóstico entró, pero si se tiene que decir si el diagnóstico cambió, si tiene ya una neumonía asociada al respirador, por ejemplo, todas esas cositas, o ya tiene aislamiento de contacto por una infección intrahospitalaria. Todas esas cositas tienen que ser eh, dichas en el pase. En cuanto al control y registro del constante vital, el registro debe ser horario, ritmo diurético horario, balance hidroelectrolítico horario y tiene que ser estricto. Control de líquidos aportados y eliminados, como por ejemplo los drenajes, contabilizar y medir, registrar en las gráficas todas las salidas y entradas. La selección e interpretación de los parámetros a monitorizar son de utilidad solamente cuando van asociados al razonamiento clínico de la condición del paciente, basado en los elementos de diagnóstico, examen físico y otros exámenes complementarios, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el enfermero debe tener el conocimiento de lo que está viendo en el monitor y la conducta clínica que debe tomar, así también como la conducta clínica que debe tomar, ¿no? Como por ejemplo tratamientos, drogas, debe tener el conocimiento. Bueno, en cuanto a higiene, que hablamos de higiene, tenemos nosotros por ahí, esto es bien nuestro, entonces tenemos más o menos según las instituciones, creo que la mayoría, normatizaciones, de normatizar las higienes, en qué horario se hacen, en qué turno,
cuántas veces al día, dependiendo. Por ejemplo, nosotros antes se hacía las higiene a los pacientes ventilados a la noche. Entonces a la mañana ya se podían hacer los procedimientos, los exámenes médicos, las interconsultas. Eso trajo problemas porque queda la guardia mínima de médico, por ahí sucedían que se le salía el catéter, se estubaba al paciente. Bueno, son cosas que se van adaptando de acuerdo a las experiencias que uno va teniendo con los manejos. Ideal sería la mañana. Claro, se empezó a hacer los baños más temprano, pero hay que ver el horario de que se junte el baño, se junte la medicación, porque uno tiene una medicación con protocolo estandarizada, sería horarios de aplicación para no estar aplicando a cada rato. Y todo eso uno tiene que programar de acuerdo. ¿Qué se va a hacer en la mañana? Si los chicos desayunan temprano, el grupo de enfermería, después tienen que bañar al paciente, después tienen que hacer la medicación, todo antes de las 8, antes del pase, si el pase empieza a las 8, por ejemplo, el pase médico. Entonces, uno como institución o como servicio se permite protocolizar o programar estos manejos sería. Nosotros, por ejemplo, lo ideal, como lo hacemos nosotros y también se lo hace en general, la higiene se lo tratamos de hacer una vez por turno y al inicio del turno de cada el personal entra, revisa al paciente y ya se le hace una higiene bucal con un cambio de mordillo, cambio de postura de mordillo, rotación del tubo sería para que no se produzca úlcera por presión con el tubo también y con el mordillo, tanto en los labios como en la lengua. Y después también va a ser de acuerdo a las necesidades, porque hay pacientes que tienen, se nota con cielo rea, por ejemplo, abundante salivación, entonces uno necesita más higiene, más si va a entrar el familiar, uno lo limpia a la hora ya está todo enchastrado, entonces uno prioriza dejarle más para la hora que entra el familiar, porque por ahí no entiende que es en la situación del paciente, no de que se lo descuidó nomás. En cuanto a cómo se higieniza, nosotros lo hacemos con bastante agua y el colutorio puede ser desde, a veces los familiares le traen, por ejemplo, un enjuague bucal, nosotros le pedimos cepillo, de cepillo sí, y hacemos un buen cepillado y enjuagamos con agua y aspiramos con sonda. Siempre se debe hacer, antes de una higiene bucal en un paciente ventilado, tiene que ser controlar la presión del balón de neumotaponamiento. ¿Qué pasa si eso está desinflado? Toda la mugre de la boca que cepillamos, que generamos, se va a ir a la vía aérea a través del tubo. Entonces siempre antes de iniciar una higiene hay que revisar el balón de neumotaponamiento que tenga una presión correcta, que ronda entre los 25 milímetros de agua, dependiendo el método que tengamos para medir. Tampoco debe estar exageradamente inflado porque le va a producir una dilatación de la tráquea o una secuela. En cuanto al colutorio, como decía ahí, nosotros por ahí lo hacemos con clorexidina, dependiendo de las normas infectológicas que uno maneje. Hay algunas sustancias son muy agresivas y invaden mucho la flora normal de la boca, de la cavidad oral, sería favoreciendo a otras infecciones, proliferación de hongo y eso. Entonces hay que ser cuidadoso también con eso. La higiene más que nada es el hecho de cepillar y aspirar las secreciones que tiene, sacar los restos que por ahí quedan. Y que la aspiración sea hasta la hipolaringe, o sea, la cavidad baja de la boca, por donde hace el lago faríngeo, donde más secreción se junta. Que por ahí el balón está semipinchado, se desinfla un poco y toda esa secreción se va filtrando hacia la vía aérea. La higiene, bueno, tiene que ser completa. Eh, Tratar de que el paciente tenga la sábana estirada, que tomemos en cuenta que el paciente no se mueve, tiene que tener las sábanas bien estiradas, seca, la posición del paciente para que no se nos escare. Un paciente dormido no tiene la capacidad de parpadear, por el que el ojo entreabierto, tiene que hacer una buena higiene ocular solamente con solución fisiológica, y si necesita ponerle una gasita para tapar o inclusive una cinta
pedacito de cinta hipoalergénica para que no quede entreabierto. También se usa lubricante, ácido policrílico, como dice acá la profe, se usa también, se le pone cada hora, cada 2 horas, para que no se le seque y se ulcere la córnea. ¿Sí? Bueno, de ahí, como todo nosotros nos encargamos del paciente, hay que ver las uñas, si necesita cortar, si le va a cortar, a veces lo afeitamos. Ahora que se usa más la barba, por ahí es importante consultar al familiar, porque es por ahí un aspecto legal, cortarle sin permiso y después se enoja el familiar. Todas esas cosas hay que ser cuidadosos al hacer. Cambios posturales. Si la situación hemodinámica y respiratoria lo permite, cada 2 horas. ¿Para qué? Para evitar úlceras por presión. Las úlceras por presión, los desencadenantes son la presión en un punto de apoyo, que acá en la imagen vemos según, según la posición del paciente, del cúbito dorsal, tenemos los talones, el sacro, los codos, el omóplato, la cabeza, que sería occipital. Esos serían los puntos de apoyo. De cúbito lateral tenemos el maleolo, cóndilos, trocánteres, costillas, acromión, la oreja. El decúbito prono, dedos, rodillas, genitales, mamas en caso de mujeres, acromión y las mejillas también en caso de cúbito prono. Son los puntos de presión que más se ven que comienzan a ulcerarse. La fricción y la fuerza de rozamiento también puede provocar una úlcera por presión. Los estadios de la úlcera por presión en el grado 1, tenemos una pequeña, en un eritema, tenemos en la piel, sería grado 1, en cuanto a los estadios de la úlcera. El grado 2 ya habría una lesión de la piel, ya llegaríamos a la epidermis. En el grado 3 tendríamos lesión más tejido necrosante, tejido ya muerto, que llegaría al tejido subcutáneo. Y el grado 4 ya sería lo demás, más una úlcera más profunda que llega al músculo y en algunos casos el hueso. Bueno, ¿qué son los predisponentes? La inmovilidad del paciente. Tengamos en cuenta que en una terapia generalmente, como les decía hoy, los pacientes están sedados o por ahí están despiertos, pero son politraumas que no se están inmóviles. Entonces, tomando en cuenta que hay pacientes más en estos tiempos de pandemia que están distresados, que la ventilación, los pulmones no le permite cambios de decúbito porque desaturan mucho. Entonces, a veces distintas situaciones o un paciente con TEC grave no nos permite movilizarlo en la clínica en la que se encuentra. Entonces, debemos prevenir al máximo las escaras. Primero, si contamos con colchones anti-escara, con el motorcito para inflar, ya se le coloca la cama antes de recibir al paciente. Después debemos tener en cuenta la posición del paciente, la movilización, si se lo puede, cambio de cúbito cada 2 horas, si no se puede, bueno, los cuidados de la sábana, como les decía, que esté bien estirada, los puntos de apoyo que por ahí estén elevados, si lo tenemos en supino, sabemos que el talón es uno de los puntos de apoyo, bueno, le ponemos algo debajo del talón para que quede elevado y no quede haciendo contacto continuo, lo mismo los brazos, y tratar de ir solucionando la parte de la cabeza donde más se escaran de cúbito supino, es el escara occipital. Bueno, nosotros a veces, si no tiene el paciente para el familiar para traer los elementos, le armamos, por eso la enfermería también es arte, armamos le decimos acá chipita por la forma de la chipa, armamos con un pañal o apósito, lo vendamos y le dejamos para que no quede, elevar esa parte. Son distintos métodos que uno puede ir usando de acuerdo a la situación. ¿Qué más tenemos? El roce por fricción. A veces nosotros le tiramos la sábana, esa sábana al pasar, al friccionar le quema y le produce una ampolla, una quemadura, una lesión. La presencia de humedad en un paciente
graves. Tenemos muchas situaciones que se puede mojar el paciente, humedecer en la parte del apoyo de la cama y macerarse la piel. Primero debemos pensar que en paciente a veces puede hacer hipertermia, le pasamos dipirona, el paciente, la reacción de la dipirona es transpirar, se moja todo. A veces son pacientes de cirugía que tienen alguna herida abdominal abierta, para los toilet, y esas heridas se drenan todo el tiempo y a veces no alcanza con el apósito que se le ponga, se moja y chorrea hacia los costados del paciente, mojando la parte lateral o la parte perineal, glútea del paciente. Lo mismo a veces puede hacer perisonda, la sonda vesical, o los drenajes hacen peridrenaje, y eso, todas esas secreciones que si nosotros no controlamos, humedecen a la parte baja del paciente y maceran la piel y favorece la escara. Esos cuidados son propios nuestros, de nosotros, por ejemplo, en pacientes que drenan mucho y sabemos que al rato le curamos, al ratito ya se moja, bueno, generalmente le ponemos pañales a los costados, dobladito, que no quede dando la parte del plástico, para que absorba eso, y terminamos cambiando el pañal y no necesitamos moverlo tanto al paciente. También otras partes, un paciente, ¿qué pasa con un paciente está luchando con una infección, con una enfermedad, con un trauma? Tenemos que cuidar la nutrición. El paciente se puede presentar anémico, con edemas. Generalmente los pacientes se edematizan completo. Un paciente entra a las 12 horas, ya está toda la cara edematizada, y siempre a veces el familiar pregunta por qué se hinchó tanto, pero es asociado a la ventilación mecánica y a la falta de movimiento. Y esas cosas son las que favorecen a las úlceras por presión. En cuanto a la curación del catéter venoso central, puede ser yugular, subclavia o femoral, en el caso se ve más en los pacientes pediátricos. Para la curación, que se debe realizar cada 72 horas según el protocolo de cada institución o la necesidad que vemos de curar, ¿no? El lavado de manos primeramente, utilizar método estéril, los materiales, necesitamos iodopovidona o alcohol al 70, gasas, guantes estériles, apósito transparente para cubrir, el equipo de protección personal, camisolín, barbijo. En cuanto al procedimiento, cómo debemos curar, debemos con las gasas, utilizando método estéril, como les dije, gasas más iodopovidona o alcohol al 70, aplicar el movimientos circulantes de adentro hacia afuera para limpiar la zona de inserción. Desde el punto de inserción, de adentro hacia afuera en forma circulante, ¿no? Después, sellar la zona, tapar la zona con apósito transparente, como vemos acá, si cuenta, claro, el hospital, la institución, mejor, como se ve acá. Y rotular y registrar el procedimiento, evitar el uso de tijeras. Es muy importante nosotros al curar, al retirar la curación que tiene el apósito de la gasa, observar, vigilar el punto de inserción, cómo está, si está normal, si está rojo, si tiene, tiene el punto de inserción purulento, eritema, secreción, irritación, la integridad de la piel sería, y de los puntos de fijación también. ¿Qué pasa? Primero, si pierde los puntos de sujeción, que generalmente por ahí se cortan o se rompe la piel y se quedan sueltos, pueden pasar dos cosas. Ese catéter puede entrar y salir, y ahí está favoreciendo a una infección endovasculares, que son muy habituales en las terapias por estos catéteres centrales. Entonces, de ahí la importancia de los cuidados, de que nos alarme tempranamente si hay algún signo de infección. Entonces se avisa al médico, se evalúa el recambio del catéter con una toma de muestra de la punta del catéter, se corta la punta al retirar y se manda al laboratorio para ver si había colonización. Entonces uno va asociando a dónde va la infección. Como le digo, en las terapias es lo que muy habitual las infecciones endovasculares por estos método invasivo de colocación de catéteres centrales.
De ahí la importancia del manejo aséptico, eh, no contaminar, no desconectar los catéteres que apoyen en la cama, tener especial cuidado que siempre sea método estéril para este manejo. En cuanto a los drenajes, es cualquier dispositivo o maniobra quirúrgica que facilite la evacuación de líquidos o gases de cualquier tejido o cavidad del organismo al exterior. ¿Con qué objetivo? Evitar acúmulo de los productos no deseados que ocasionen infecciones y la compresión de órganos adyacentes, además de favorecer el proceso de la cicatrización. Ese sería el objetivo del drenaje más importante. Podemos encontrar diferentes tipos de drenaje. Como ven, acá hay drenaje pasivo, activo y mixto. ¿A qué se refiere pasivo? Que no ejercen ninguna presión extra, solo por la gravedad, o las gasas en mechas, que generalmente se usa mucho porque es mucho más económico, los drenajes pleural simple, que están solo por gravedad, tienen que estar por debajo del punto de inserción para su drenaje. Tenemos los aspirativos, que se usan mucho en la zona, yo creo que en Paraguay también, los Jackson Black, que son lo que le decimos habitualmente los peritas, que se los chupa y con ese hacen presión positiva, una aspiración continua sería. Los Hemovac, que son que usan más los traumatólogos, que dejan en el músculo para drenar el sangrado de una cirugía ósea, reemplazo de cadera, todo ese tipo de cirugía, son los Hemovac. Están los drenajes pleurales, que es una aspiración continua, son igual al pasivo, pero nada más que se le coloca una aspiración continua para favorecer al mejor drenado sería, porque por ahí no alcanza con la gravedad. De ahí tenemos los mixtos, aspiración, como decía el del pleural, sería el mixto, caso, gravedad y aspiración continua. De ahí están los sistemas. En, en el paciente y Ese fue el audio. ah, Ahora, ya Ahora ya te escuchamos de vuelta, profe. De repente se quedó callado. Bueno, ¿en gracias. qué parte ahora sí? Bueno, le estaba hablando de los drenajes que hay activos, pasivos, mixtos, hay tipos le decía la importancia de los drenajes, que por ahí parecen algo que no tiene mucha importancia, pero son eh, determinantes a la hora de una recuperación de un paciente. ¿Qué pasa? Un drenaje post cirugía, cuando el paciente recién sale, en las primeras horas es muy necesario el control, entonces uno en el drenaje sabe la clínica, hacia dónde va la clínica el paciente, si está haciendo una cirugía abdominal o torácica, estamos sabiendo si el paciente está sangrando, si el paciente, las características del drenaje sigue siendo hemática, quiere decir que el paciente sigue sangrando. Lo normal es que sea hemática y después empiece a ser serosa, sanguinolenta y merme. Pero si vemos que sigue saliendo sangre, entonces se avisa y puede inclusive reingresar al quirófano. Y ahí está la importancia de los controles, que si nosotros sabemos manejar y alarmarnos por lo que pasa, podemos salvarle la vida a ese paciente, porque no lo controlamos, el paciente sangró por dentro y no nos dimos cuenta, y cuando queremos hacer algo ya es tarde. También, como dice acá yo la profe, le estaba diciendo que para una recuperación o una cicatrización es vital que ese líquido que se junta o que secreta el organismo salga al exterior, porque si queda ahí en la cavidad o dentro del organismo, eso se descompone y hace un poco infeccioso, necrosando el tejido, y bueno, por eso depende del drenaje y la zona que esté. Eh, es de vital importancia ver que el drenaje esté funcionando, esté cumpliendo la función,
Si no está cumpliendo la función, no está saliendo líquido, está saliendo peridrenajes, todo eso va anotando, registrando y se le avisa al médico. Entonces ahí cambia por ahí la conducta, se ve que ese drenaje no está funcionando, no está cumpliendo la función, reingresa a quirófano, lo recolocan y que salga por el drenaje y no peridrenaje. ¿Qué pasa con eso? El cuidado de los drenajes, del punto de inserción. A veces ver que esté seco, que el drenaje esté bien fijado, que no la colocación del drenaje, que no se vaya a estirar al mover el paciente y le sacamos accidentalmente. Bueno, todas esas cosas son nuestros cuidados. Muchas veces queremos movilizar al paciente, el drenaje se agarró, lo sacamos y generamos un problema mayor. Los líquidos que a veces secretan en estos drenajes, dependiendo de donde sean, a veces son mucho más ácidos y al tener contacto con la piel la irritan o la queman, produce una quemadura y empeoramos el cuadro del paciente. El paciente ya está luchando con su patología y nosotros le añadimos una infección de la piel y partes blandas y bueno, no le favorecemos con los cuidados. Tenemos que ver que la tubuladura no esté tapada, no se tenga coágulos, hacer correr los coágulos o la secreción que tenga, que el drenaje siempre se mantenga permeable, que esté bien fijado a la piel y que no vaya a estirar, porque si el paciente también está despierto produce mucho dolor en los estirones, sobre todo en los tubos pleurales. En cuanto a los drenajes de redón, pera, que lo conocemos más como pera, hay que tener en cuenta que si se llena, el recolector pierde su efectividad, ¿no? de aspirar lo que es lo que tiene que aspirar, ¿no? Y la capacidad del mismo, ¿no? De su función, ¿no? Cambiaremos, cambiaremos o vaciaremos la pera y restableciendo el vacío, ¿no? Recomprimiendo sería. Soporte nutricional, enteral y parenteral. La respuesta del organismo ante la agresión es respuesta inflamatoria, respuesta metabólica y una respuesta neuroendocrina, ¿no? Estas son las respuestas del organismo hacia la agresión, ¿no? Acá los objetivos por ahí, nosotros hablamos de alimentación y parece, bueno, es lo mínimo, alimentación, ya está recibiendo medicación, ya no. Es impresionante lo importante que es la nutrición en un paciente crítico. ¿Cuáles son los objetivos? Es corregir las deficiencias específicas de nutrientes originadas por la enfermedad. El paciente pierde mucha nutrientes, ya sea por los drenajes o si tiene alguna diarrea, electrolito, todo eso se pierde mucho, entonces queda muy debilitado y ahí está la importancia de la alimentación. La alimentación tiene que ser iniciada. Hay bibliografías que difieren un poquito, pero generalmente casi ahí nomás todas. Algunas dicen a las 24 horas ya tiene que estar comiendo el paciente, otros dicen que mientras se ingresa ya tienen condiciones de alimentarlo, se le inicia. Y ir progresivamente para que lo vaya tolerando. Puede llevar hasta 3 días a completar la dosis máxima de alimentación que requiere el paciente para aportarle las calorías que necesita. Y ahí uno evalúa nutrición enteral o parenteral. Pero siempre tenemos las dos opciones para sí o sí iniciarle la alimentación al paciente. Si un paciente que tiene comprometido el tracto gastrointestinal, bueno, se va a iniciar una alimentación parenteral hasta que se solucione el problema gastrointestinal. Y si no, se inicia siempre con una nutrición enteral. ¿Qué pasa con el paciente? Como hablábamos de las úlceras, una de las causas de úlceras es un paciente malnutrido, la piel pierde la turgencia y se lesiona más rápido. El paciente pierde el organismo cuando empieza a no recibir alimentación, no consume la grasa del paciente, sino consume el tejido magro, sería la musculatura. ¿Y qué pasa si el paciente pierde masa muscular? Empeora las chances de respirar solo, porque los músculos respiratorios que ayudan a la respiración
se debilitan y el paciente cuesta sacarlo del respirador o no se lo va a sacar mientras no se remonte. Dice que por cada gramo de nitrógeno que pierde el paciente está perdiendo 30 gramos de masa muscular. También va a perder la capacidad de caminar, de movilizar los brazos, todo. Entonces, por eso la importancia de la nutrición inicial cuanto antes. Y que la nutrición sea beneficiosa. Todo eso se debe evaluar. En esta mucho pasa en las terapias que la sobrevida de un paciente malnutrido se lo puede recuperar, lo podemos sacar adelante, quedar contento que el paciente se fue de alta, pero a veces la sobrevida es de 6 meses, cuando el paciente va muy deteriorado físicamente. No superan los 6 meses después del alta. Bueno, eh, todos esos cuidados tenemos que tener en cuenta en los pacientes, en cuidado completo. Como hoy decíamos, nosotros somos los enfermeros que tenemos que ver el todo del paciente, no una parte. Por ahí quedamos contentos, como le decía, que le dimos el alta, pero el paciente no sobrevivió mucho tiempo. Bueno. Los cuidados de enfermería en cuanto a comenzar una nutrición enteral sería comprobar el posicionamiento, la correcta posición de la sonda nasogástrica. Podemos comprobarlo con un estetoscopio y una jeringa al pasarle aire, como habíamos hablado en la clase pasada, o en el caso de paciente adulto utilizando un sachet de fisiológico ya vacío. Comprobamos con la pasada de aire hacia la sonda, comprobamos el ruido de la pasada de aire. Y en cuanto a los cuidados en cuanto a la nutrición parenteral, bueno, como decía la profe, primero tenemos que ver los cuidados para iniciar una alimentación enteral, sería comprobar que el paciente tenga motilidad intestinal, que no tenga hilio paralítico, como dicen, no le podemos comer a un paciente con hilio paralítico. Entonces ahí está la importancia de ocultar los ruidos hidroaéreos del paciente, evaluar si va a poder tolerar y bueno, iniciar comprobando que la sonda esté en posición correcta y que no tenga residuo gástrico, porque lo que vamos a hacer, le vamos a llenar el estómago y el paciente se va a terminar vomitando y se puede broncoaspirar. La nutrición parenteral, viendo la dificultad de iniciar una nutrición parenteral, se inicia una parenteral. Esa se pasa por un catéter central, una vía central, que también hay fórmulas que se pueden pasar, que son con menor peso molecular, que se pueden pasar por vía periférica, pero generalmente son por accesos centrales. Y tiene que ser exclusivo el lumen para pasar la nutrición sin pasar medicación ni nada por ese lumen. También va siendo progresiva, se empieza con el mínimo goteo y se va progresando de acuerdo a las tolerancias del paciente. En cuanto a la asistencia respiratoria mecánica, con el tema de los respiradores, nosotros tenemos la suerte de que siempre contamos con un kinesiólogo que es el encargado de esta parte, ¿no?, de la asistencia respiratoria mecánica. Definición: es un procedimiento de soporte temporal de la función ventilatoria normal a través de ventiladores mecánicos. El profesional de enfermería que trabaja en la UTI debe estar capacitado y estar alerta, capacitado en cuanto a las presiones que debe manejar el paciente, a los parámetros que debe manejar el paciente, y estar alerta, cuidar y vigilar y permanecer al lado, estando atento a las diferentes manifestaciones que presenta este tipo de paciente, ¿no? El cuidado de la vía aérea, el tubo debe estar en su correcta posición, bien fijado, comprobar la presión K. La presión K, lo que le dijimos hoy cuando hablamos de higiene, que tiene que estar en un valor normal, ni muy inflada ni muy desinflada. El posicionamiento del tubo, como se comprueba en cada vez que entramos nosotros, cada que recibimos la guardia, entramos a revisar al paciente, ya comprobamos que el tubo no esté ni muy retirado ni muy salido. Por eso nosotros
lo marcamos al tubo, le hacemos una marca con un fibrón en la comisura labial o en el incisivo, y si no tiene dentadura, bueno, al nivel del labio, para que nos permita darnos cuenta si el tubo se metió más en el movimiento o se está retirando. Debemos ocultar primero, siempre ocultamos la parte del epigastrio, para ver si no se fue al estómago. Ocultamos el pulmón izquierdo y el derecho. Si vemos que solo tiene más entrada en el pulmón derecho, es porque el tubo está muy metido, pasó el punto de carina y entró hacia un bronquio del lado derecho. Y tiene que estar por arriba de 2 centímetros. Si vemos que está muy metido, bueno, se retira 2 centímetros. Siempre tenemos que calcular 2 o 3 centímetros por arriba del punto de carina. Ver las secreciones, eso es lo que le decía la profe. Nosotros, si bien tenemos kinesiólogo, debemos tener conocimiento del respirador, la curva del trazado de la respiración del paciente, cuando tiene moco, cuando está teniendo secreciones que ya está necesitando, o la presión pico, si aumenta, quiere decir que está teniendo secreción y necesita ser aspirado. Tanto vamos a ver la saturación, vamos a ver que aumenta la frecuencia cardíaca, bueno, todas esas pautas que nosotros vamos a ir teniendo del conocimiento del respirador. Tenemos que conocer el seteo, los volúmenes del paciente adulto, del paciente pediátrico, que van a hacer a que nosotros estemos anticipado a cualquier situación que pueda ocurrir con el paciente. Las alarmas, por qué suena una alarma el respirador, qué nos está indicando. A veces está desconectado, no nos damos cuenta, pensamos que suena nomás porque el paciente está desatado, pero no, se desconecta en alguna parte, y eso nos tenemos que estar siempre atentos y saber qué nos está indicando cada alarma. Bueno, aquí pasamos al tema de reanimación cardiopulmonar, que como definición podemos decir que es una de las prácticas más importantes en el manejo de emergencias en la UTI, cuando existe un paro cardiorrespiratorio. Esta práctica consiste en una secuencia de maniobras destinadas a evaluar, reconocer y restituir la ventilación y circulación eficaces del paciente en un paro cardíaco o respiratorio. En cuanto a la primera medida que vamos a tomar, la evaluación, me parece importante hablar de evaluación mediante una secuencia de A, B, C, D, E. ¿Por qué? Porque con estos sistemas de reconocimiento, de evaluación, podemos hacer una detección temprana del deterioro clínico del paro cardiorrespiratorio y así evitarse, o puede, no sé, hacer que nosotros actuemos de otra manera, ¿no? Prevenir eso. Un paciente en una UTI, por lo general, podemos ver un deterioro clínico, podemos ver que el paciente está desmejorando. Generalmente pasa eso. Claro, como decía antes de una RCP, lo primero de la RCP sería prevenir que el paciente no llegue a un paro, porque qué causas nos están llevando a que el paciente pueda parar: por hipoxemia, por hipotensión, por bradicardia. Entonces, esos signos vitales nos van indicando algo del paciente, que algo está cambiando en el paciente. Entonces nosotros tenemos que, antes nada, la prevención, ver si el paciente está con una buena ventilación mecánica, si tiene una buena, lo hemodinámico, si el paciente le está ingresando suficiente líquido, si está eliminando, ahí vemos la orina, como el ritmo diurético, si está orinando, si no está orinando. Si no está orinando, nos está diciendo que el paciente o puede estar, le está faltando líquido, puede entrar en un shock hipovolémico, o puede estar séptico, por eso no está orinando, entonces va a ser un shock séptico, que nos va a terminar en una falla multiorgánica, y por diversas consecuencias el paciente ahí puede llegar a parar. En eso nos referimos a prevenir el paro cardíaco. ¿Y qué pasa en estos tiempos de pandemia, con el tiempo que nos lleva a vestirnos, colocando el EPP de forma correcta?
nosotros vemos que el paciente ya empieza a estar más bradicárdico, sabemos que si que en cualquier momento puede parar, bueno, entonces uno ya se empieza a vestir para entrar con tiempo. Antes que pare o si para ya está listo para iniciar la RCP. La evaluación en la A, vía aérea, ¿qué evaluamos? Evaluar y determinar si la vía aérea es sostenible o insostenible. Si es sostenible, posicionamiento de la cabeza, aspiración de secreciones. Si con esos métodos ya es sostenible, bueno, mejor. Si es insostenible, si requiere una extracción de un cuerpo extraño, bueno, en caso de un accidente fuera de un hospital, sería un paro cardiorrespiratorio fuera del hospital, o requiere una intubación endotraqueal, ya si es insostenible, ¿no? Eso evaluamos. La buena respiración, evaluamos la función respiratoria, la frecuencia respiratoria, si hay una taquicardia, una bradicardia o hay una apnea. Evaluamos la función respiratoria, su mecánica respiratoria, si hay una retracción, un cabeceo, hay algún estridor, un quejido, hay una respiración paradojal, si hay una entrada de aire, si hay una expansión torácica, un murmullo vesicular, la coloración de la piel, la temperatura nos va a indicar si hay una cianosis o una hipertermia. La circulación, la C, evaluamos la función circulatoria, la frecuencia cardíaca, presión arterial, perfusión sistémica, si hay comprobamos esto con los pulsos, la perfusión de la piel, si hay un buen relleno capilar, perfusión cerebral, si hay una buena perfusión renal, con el tema del ritmo diurético evaluamos esto. La D, en déficit neurológico se evalúa en forma rápida la conciencia. La escala de Abdi es una herramienta simple que puede ser utilizado por el personal sanitario o no sanitario, que se trata de una estimación del nivel de la conciencia en un paciente mediante la observación de la respuesta a diferentes estímulos. Si está alerta, si responde a la voz, si responde al dolor, si está inconsciente. Evaluamos en cuanto al déficit neurológico. El examen debe ser sin ropa, se buscan las lesiones que pongan en riesgo a la persona y atenderla de forma precoz y eficaz. Buscar las señales corporales de lesiones que amenazan la vida del paciente. Esto puede mejorar la condición del mismo, ¿no? Bueno, volvemos otra vez a la secuencia de acción, ya evaluamos, tenemos que identificar para poder intervenir, ¿no? En un paro cardiorrespiratorio se define, como definición podemos decir que es una situación clínica que cursa con una interrupción brusca e inesperada y potencialmente reversible de la actividad mecánica del corazón y la respiración espontánea. ¿Cómo se diagnostica? El diagnóstico es de la parada cardíaca, es fundamentalmente clínico. Manifestada como pérdida brusca de la conciencia, ausencia de pulsos centrales, carótido femoral o el radial, cianosis, apnea o gasti, que es la respiración así como embocanada de aire, así que respiración embocanada, dice, si hay una midriasis, una dilatación pupilar, de esta forma lo podemos diagnosticar. En cuanto a la etiopatología del paro cardiorrespiratorio, puede ser cardiovasculares en un infarto agudo de miocardio, puede ocurrir por arritmia, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso, bradicardias, bloqueo AV, puede ocurrir en un embolismo pulmonar. Claro, generalmente los pacientes hospitalizados, a veces dice que hay un porcentaje mayor a 20%, 21, entre 21 y 23% según algunos estudios que se realizaron, que el paciente termina parando por embolismo pulmonares. Por eso, por ahí las profilaxis con anticoagulantes, antiagregantes que se le da a los pacientes ya hospitalizados, al no tener movilidad, tienden a hacer más coágulos. Y uno no se da cuenta, inclusive a veces el paciente no sale del paro y uno no sabe que el paciente había parado por un tromboembolismo pulmonar, por un TEP.
Eh, Ahora los médicos por ahí empezaron a hacer, si sale el paciente o no sale, se le hace una ecografía para ver si era una causa o no el tromboembolismo. Y es muy difícil que el paciente salga cuando para por un embolismo pulmonar, porque no favorece la oxigenación de la sangre. En cuanto a la etiología respiratoria, puede ocurrir en una obstrucción de vía aérea, depresión del centro del respiratorio, broncoaspiración, ahogamiento o asfixia en caso de accidente, neumotoras a tensión. Y los neumotores de tensión se ven mucho por ahí en pacientes que inclusive están bastante bien en las terapias, pero al realizarle un catéter central, como veíamos en una vía venosa central, lo que hacen, como son catéteres muy largos, terminan perforando la pleura, a veces no van hacia el posicionamiento correcto, no entra bien en vena y se lo mete igual y termina yendo hacia la pleura. Esto produce un sangrado o una entrada de aire, o las dos cosas, neumotórax, y ahí queda el pulmón pierde la capacidad de oxigenarse, el paciente termina parando por hipoxia. En este caso lo que se hace es reanimación y una colocación entre la reanimación de un tubo torácico y un drenaje pleural sería para drenar, primero sacar el aire o la sangre que se está acumulando y que está impidiendo la expansión del pulmón. En cuanto a las etiologías metabólicas, hiperpotasemia, hipopotasemia, en un traumatismo cráneoencefálico, torácico, lesión de grandes vasos, sería un shock hipovolémico, hemorragia interna o externa, shock, hipotermia, iatrogenia, como hablaste recién por ahí en un procedimiento, sobredosis de agentes anestésicos también puede ocurrir. Claro, generalmente los sobredosis, como dice la profe, nos pasó mucho, a veces vienen pacientes de quirófano, de una cirugía, lo traemos, ellos están en una sala de recuperación, se llama, ahí donde lo extuban al paciente post cirugía, pero viene con mucha carga de sedantes, anestésicos, y el paciente se termina deteriorando en la sala de UTI, lo traemos y al rato lo terminamos ventilando otra vez, y si no estamos atentos, el paciente puede llegar a parar, inclusive porque hace un paro respiratorio primero y no nos damos cuenta, el paciente termina pasando un paro cardiorrespiratorio. Ahí es donde tenemos que tener el ojo clínico nosotros y la especial atención a ese paciente que puede venir, no descuidarse, estar pendiente de sus cambios, de si sigue lúcido, si habla alguna incoherencia, si no responde al estímulo verbal. Todo eso quiere decir que se está deteriorando y poder actuar a tiempo antes de que el paciente llegue a un paro. El diagnóstico eléctrico de un paro. Existen 3 modalidades de paro cardiorrespiratorio. La fibrilación ventricular o taquicardia ventricular es una de ellas, ¿no? Es el ritmo en el electrocardiograma más frecuente en pacientes con presencia de paro cardiorrespiratorio secundaria a enfermedad coronaria. La fibrilación ventricular degenera en una asistolía, de forma que después de 5 minutos de evolución sin tratamiento, solo menos del 50% de las víctimas se comprueba su presencia. Degenera una sistolía, no. Por eso a veces no se comprueba su presencia. Es de vital importancia el poder realizar una desfibrilación precoz, ya que se han comprobado que la supervivencia de este procedimiento inmediatamente es hasta de 89%, cuando la fibrilación ventricular es presenciada y la desfibrilación es instantánea, ¿no? Desciende aproximadamente un 5% por cada minuto perdido antes de realizar la desfibrilación. Aquí vemos la foto. Aquí vemos en la imagen la fibrilación ventricular. En la sistolía son el 25% de las acontecidas en el ambiente hospitalario y el 5% son de extrahospitalario.
No obstante, se encuentra más frecuentemente hacer evolución, como dijimos anteriormente, de la fibrilación ventricular no tratada. Su respuesta al tratamiento es mucho peor que la de la fibrilación ventricular, cuando es causada por una enfermedad cardíaca, presentando una supervivencia de menos del 5%. La tasa de supervivencia puede ser mejor cuando se presenta asociado a la hipotermia, ahogamiento, intoxicación medicamentosa, bloqueo AB, completo por afectación trifascicular, bradicardia extrema o cuando se trata de un fenómeno transitorio tras una desfibrilación ventricular o de una desfibrilación ventricular. La actividad eléctrica sin pulso, que es el trazado del electro que vemos aquí, se define como la presencia de actividad eléctrica cardíaca organizada sin traducirse en actividad mecánica, ausencia del pulso arterial central o ausencia tensión arterial sistólica menor a 60 milímetros de mercurio. En ausencia de flujo en las coronarias, la onda coordinada del electro solo pueden existir de forma transitoria. Esta condición provoca una situación de muy mal pronóstico, supervivencia inferior al 5%, excepto en aquellos casos en los que se trata de un fenómeno transitorio tras una desfibrilación ventricular o secundaria a una causa rápidamente corregible, lo hablamos anteriormente. Por ello, desde un primer momento es sumamente importante diagnosticar y tratar sus posibles causas, como hipovolemia, hipoxemia, neumotora de tensión, taponamiento cardíaco, alteraciones electrolíticas y del equilibrio ácido-base, intoxicación por fármacos, hipotermia, infarto agudo de miocardio y embolismo pulmonar. Todo esto es fundamental diagnosticar anteriormente, ¿no? Y por ahí conocer el trazado que nos muestra el monitor, el trazado del electro sería. Eso nos permite saber en qué situación estamos, si seguimos reanimando, si usamos el cardiodesfibrilador, o si ya el paciente salió del paro y si se mantiene, porque a veces sale, nos da un buen trazado un ratito y empieza a perder el trazado y vuelve a caer en paro. Entonces tenemos que conocer medianamente los trazados y qué nos están indicando. Aquí tenemos varios ritmos de cardíacos en paro cardiorrespiratorio. Bueno, volvemos otra vez a la secuencia de acción. Ya evaluamos, ya identificamos el paro, ahora hay que intervenir mediante un RCP, que es la resucitación cardiopulmonar, que comprende un conjunto de maniobras encaminadas a revertir el estado de paro, sustituyendo primero para intentar restaurar después la respiración y circulación espontánea. Eso es lo que hacemos. El objetivo sería el RCP. Bueno, tenemos el RCP básico y el avanzado. El básico agrupa un conjunto de conocimientos y habilidades para identificar a las víctimas con posible parada cardíaca y o respiratoria, alertar al sistema de emergencia, llamando, y realizar una sustitución, aunque precaria, de la función circulatoria a través del masaje cardíaco, hasta el momento que la víctima pueda recibir un tratamiento calificado en un equipo de emergencia, ¿no? Son maniobras de compresiones torácicas externas. El básico es, vamos a hablar en un paro cardiorrespiratorio de extra hospitalario. Después tenemos el avanzado. Bueno, ¿qué pasa en el avanzado? Nosotros no va a pasar mucho tiempo de que nos demos cuenta de que el paciente paró, o vamos a estar mirando el momento que el paciente empieza a parar y paró. En ámbito hospitalario. No actuamos muy rápido sobre el paro, entonces eso favorece a que el paciente no sufra secuelas del paro. No le damos el tiempo necesario. ¿Qué hacemos primero? Vemos que el paciente, como decíamos, prevenimos, ¿no? Ya el paciente ya entró en paro. ¿Qué hacemos? Primero activamos la alarma. El paciente, damos la voz de alarma, tiene que ser fuerte, que todos escuchen y serio.
que crean que no es un chiste, ni nada, que sea serio, se sale, donde están los compañeros se grita, el paciente paró, paciente fulano paró, y se empieza a actuar. Cada uno ya está organizado, uno sabe que si uno se va a vestir, uno va a ir a bajarle la cabecera de la cama, que el paciente quede en 0 grado para la reanimación, el otro que entró va a acomodar, va a ver la vía aérea del aporte de oxígeno, si el paciente paró, el que paró estaba ventilado o estaba en respiración espontánea, son situaciones diferentes. Uno se va a encargar de la vía aérea, el otro se va a encargar de los masajes, y el otro se va a encargar de traer el carro para la medicación, para iniciar la medicación del RCP, porque ahí uno se encarga de preparar la medicación y pasarle. Adentro va a estar uno, el que estaba en la vía aérea, y ya entra el kinesiólogo que se va a encargar de la vía aérea, se va a encargar de pasar los líquidos y la medicación. Ahí entra el médico, que se va a encargar para, si el paciente estaba en respiración espontánea, va a ser el encargado de colocar el tubo orotraqueal, pero a lo que voy es que en todo tenemos que estar organizados y saber cada uno su función. No es necesariamente que uno al comienzo de la guardia va a decir, bueno, si para alguien vos vas a hacer esto, vos vas a hacer, no, cada uno hace. Yo, por ejemplo, veo que el paciente paró, yo me voy a empezar con las compresiones, a bajarle la cama, empezar con las compresiones, le digo al otro, uno tiene que tener la voz de mando y decir, vos encárgate la vía aérea, vos fulano hace a preparar la medicación, vos haces tal cosa. Cada uno ya va a tener su función, pero uno tiene que ser el coordinador del grupo. No que todos coordinen, porque si no todos corren tras la misma cosa. ¿Qué pasa con este tiempo de pandemia? Cambiaron un poco las situaciones, porque si nosotros tenemos que entrar con el paciente, primero tenemos que colocarnos todo el EPP, sabemos que el paciente, vamos a manejar la vía aérea, donde hay secreciones, el paciente puede ser sospechoso o positivo. En caso de nosotros tenemos todos pacientes positivos de COVID, el EPP nos lleva un tiempo de colocado, tenemos que colocarnos de forma correcta, tranquila, y que estemos seguros cada uno de lo que vamos a entrar a la RCP. Por eso la importancia también de la práctica de colocado de EPP, que lo practiquen, o si tienes paciente lo va a practicar todos los días igual. Cuanto más práctica, más rápido uno se va a colocar el EPP. Porque la idea es no generar otra víctima, por eso tenemos que estar seguros cómo nos vestimos y qué es lo que hacemos. Con máscara, barbijo N95, antiparra, máscara, completo, camisolina hemorrepelente, hidrorrepelente, y un camisolina arriba, otra vez si es posible. Si el paciente está ventilado, bueno, es mucho más fácil, se puede programar el respirador con volumen de entre 400 y 500 para un adulto, la frecuencia respiratoria de entre 10 y 12, y las alarmas del respirador elevarla al máximo, porque si no, con nosotros hacer las compresiones vamos a hacer sonar el respirador cada rato. Y si el paciente, siempre que tenga filtro EPA, que dice que el filtro viral, y si es que el paciente estaba lúcido y paró, como generalmente ahora pasa mucho, que en pacientes con COVID que sufren distrés respiratorio, infiltrado pleural, el paciente de repente está haciendo una hipoxemia y para, estando bien, tienen paradas súbitas, sería eso. Nos pasa mucho, se da mucho con los COVID. Entonces ahí cambia la cosa, tenemos que cuidarnos nosotros siempre primero, como decimos. Si el paciente no está ventilado, hay que poder hacer los masajes cardíacos. Si el paciente estaba, generalmente ahora lo tenemos, los pacientes que están internados no están respirando espontáneamente sin nada, tienen aporte de oxígeno con bolsa, con reservorio, y sobre la bolsa de reservorio un barbijo. Bueno, el que le bajó la cama inicia el RCP, los masajes cardíacos sin quitarle nada de eso, hasta que el otro coloca la bolsa de bambú con el filtro y se le coloca y se empieza el bolseo mecánico. Pero dos operadores, uno para generar el bolseo y el otro específicamente para sujetar la máscara, porque ahí no tiene que haber filtrado de aire, porque eso si está jugando la máscara generamos aerosolización.
y el paciente, nosotros vamos a estar aspirando eso, nos podemos estar contaminando. ¿Qué pasa con este bolseo y masaje? Nosotros al hacerle masaje estamos apretando, aparte del corazón, los pulmones, y generamos una explosión del aire que entra a los pulmones y podemos hacer fuga en la máscara. Entonces, por ahí recomiendan hacer una serie de 30 masajes y 2 bolseos, 30 masajes, 2 bolseos para no generar esa explosión de aire de salida de los pulmones y generar aerosolización, que vamos a terminar contaminándonos todo. Bueno, se hace 2 minutos de masaje y se cambia de operador. Lo ideal es que en esos 2 minutos de masaje ya el médico se haya preparado y ya esté listo para hacer una eh, intubación orotraqueal. En la intubación orotraqueal también se deja de masajear porque el médico va a estar muy cerca, introduciendo el tubo, abriendo la boca, mirando la vía aérea, y si nosotros estamos apretando los pulmones, estamos aerosolizando al máximo. Se deja de comprimir, de hacer el masaje cardíaco, se intuba, se insufla el balón asegurando que no haya filtrado por alrededor del tubo, fuga de aire, y ahí se vuelve a reiniciar los masajes cardíacos. El masaje cardíaco no se lo hace en un ritmo entre 100 y 120, se dice. Nosotros comprobamos que con un ritmo de 100 masajes por minuto es lo ideal. Menos no sirve mucho, y muy rápido tampoco. ¿Por qué? Porque no le damos tiempo del llenado del ventrículo. Lo estamos apretando tan seguido que no le permitimos llenar, y lo que eyecta al comprimir el tórax es muy poco el volumen. Entonces nosotros tenemos que hacer compresiones a un buen ritmo, y también es muy importante al comprimir que baje entre 3 y 5 centímetros el tórax, y al descomprimir casi despegar la mano del tórax del paciente para que se pueda llenar el ventrículo, y pueda ingresar sangre, y al apretar pueda tener volumen para que haga la circulación. Muchas veces nosotros en el afán de comprimir, lo apretamos y no lo estamos descomprimiendo y no le estamos permitiendo llenarse, entonces no va a ser una RCP productivo. También lo mismo la ventilación, por eso el respirador le decía que entre 10 y 12 respiraciones por minuto. Lo tenemos que hacer con el bolseo, que la bolsa, como le dije, siempre tiene que tener el filtro antiviral para hacer el bolseo, y también debe ser cada 6 segundos más o menos un bolseo. No debemos hiperventilar al paciente porque no le estamos permitiendo el intercambio gaseoso. Al paciente terminamos haciéndole una acidosis metabólica por la hiperventilación. El que pasa la medicación, generalmente en las UTI tenemos un reloj de paro, que eso lo apretamos bien, inició el paro, apretamos y ahí nos va dando el tiempo, y el que prepara la medicación va pasándola, se le hace una adrena cada 3 a 5 minutos, dependiendo de las normas de cada institución o establecimiento. Nosotros lo hacemos cada 3 minutos, se pasa una ampolla de noradrenalina, y a los 10 minutos ya se tiene que pasar un sachet de bicarbonato por la acidosis metabólica que genera el paro cardíaco, la falta de respiración espontánea sería. Bueno, y como le decía, el operador tiene que cambiarse cada 2 minutos. ¿Por qué se cambia cada 2 minutos? Uno no aguanta más, por más bien estado físico que tenga, 2 minutos se hace una eternidad. A mí me pasó, yo masajeando un minuto, parece que ya era como 5 o 10 minutos. Terminábamos, y si el operador masajea más de 2 minutos, ya pierde efectividad de las compresiones, ya empiezan a ser más lenta o muy sin fuerza, y ya no es un buen masaje cardíaco. Entonces, de todos estos puntos va a depender el éxito de nuestro RCP. Nosotros le conectamos también o sea, es importante conectarle un electrocardiógrafo, y se larga el 2 largo, como decimos, y cada que cambia el operador, mientras sale uno y entra el otro, se larga un trazado para verificar el trazado que está teniendo, si volvió el pulso, si qué tipo de trazado estamos teniendo. Bueno.
Bueno, acá los puntos que ya hablaste anteriormente, licenciado, de comprimir fuerte, al menos 5 centímetros, eh, el tórax, la parte media, digamos, y rápido de 100 a 120, y permitir una expansión torácica completa, reducir al mínimo las interrupciones, evitar una ventilación excesiva, cambiar de compresor cada 2 horas. Si no hay una vía aérea avanzada, relación de compresiones y respiración de 30 a 2, saturación, si la saturación es menos del 90%, intentar mejorar la calidad del RCP, presión intraarterial, si la presión diastólica es menor a 20 milímetros de mercurio, intentar mejorar el RCP. Todo esto nos van a dar pautas si estamos bien con el masaje y la respiración, ¿no? Claro, qué calidad de masaje estamos dando, de RCP estamos dando. La saturación siempre tenemos que tener conectado el saturómetro, que no va a pasar, que por ahí no va a censar, por el que el paciente está frío con una hipoperfusión periférica, entonces por ahí no nos puede censar, pero finalmente sí, y es bueno tener en una RCP una saturación, eso nos indica el tiempo de, si nos permite intentar la ventilación mecánica, la intubación orotraqueal sería, porque si tenemos un paciente que está saturando por debajo de 80, de 70, quiere decir que entre que lo intentamos ventilar puede llegar a parar, puede llegar a empeorar el cuadro con la hipoxemia que está teniendo. Entre que se cambia el operador, uno, como le decía, podemos tirar un trazado del electro y otro comprueba el pulso. Siempre tenemos que tener varios operadores, si es posible, de los masajes cardíacos, porque cansa mucho, como le decía. Y si entra uno y son dos nomás, uno no se recupera en 2 minutos. Acá, como vemos la foto, esta es la forma correcta de la posición del masajeador, digamos. La línea media del esternón, no sobre las costillas, ni tampoco muy abajo sobre el estómago, tiene que ser en la línea media. Derecho los brazos, de modo que también podamos ver nuestros dedos, ¿no? Esa sería la forma correcta de la posición del reanimador, ¿no? Y sin flexionar El los paciente brazos. tiene que estar en esta posición. En algunos casos se utiliza algo abajo para que esté bien derecho, bien que no haya, por ahí porque el colchón está muy deteriorado, entonces poner una tabla abajo sería de bueno. Claro, para que pueda generarse una buena compresión del corazón sería. Si no, si el paciente se termina hundiendo, no estamos haciendo un buen masaje cardíaco. En el caso de que se comprueba una desfibrilación o una taquicardia ventricular y necesita un desfibrilar, las recomendaciones del fabricante en cuanto a la bifásica es utilizar de 120 a 200 joules, comenzar en cuanto a la bifásica, ¿no? Si se desconoce, usar al máximo disponible. La segunda descarga sería: siguientes dosis deben ser equivalentes y se podrían considerar dosis mayores, o sea, deben ser mayores. La monofásica se debe utilizar 360 joules en cuanto al desfibrilador monofásico. Tratamiento farmacológico también ya hablamos, la adrenalina, 1 miligramo cada 3 a 5 minutos, también se utiliza la amiodarona. Las vías pueden ser intravenoso o intraorotraqueal en el tubo, a través del tubo. Es en caso de no tener un acceso vascular, se lo llegó a hacer a través del tubo orotraqueal, pero se pasa, en vez de una ampolla, se pasan 2 ampollas cada 3 minutos para obtener el mismo efecto. Cuando el que se va a encargar de pasar la medicación, tiene que ver que el circuito sea único y colgar un fisiológico para cada que pasa una adrenalina, hacer el lavado que se introduzca, porque a veces la ampolla es tan poca que si uno no tiene ese cuidado, va a quedar en el catéter nomás y no le llegó al paciente. Entonces uno le inyecta la ampolla de adrenalina y abre el fisio para hacer un lavadito.
ese cuidado debemos tener. Comprobar el retorno de circulación espontánea a través de los pulsos y presión arterial, oximetría de pulso, y a través de las ondas de presión intraarterial espontánea. Las causas reversibles de un paro: hipovolemia, hipoxia, hidrogeniones, acidosis, hipo o hiperpotasemia, hipotermia, neumotoras de tensión, taponamiento cardíaco, puede ser por toxinas, tromboembolismo pulmonar, trombosis coronaria. Bueno, el manejo de la vía aérea ya lo habíamos hablado un poquito anteriormente, pero debe garantizar una adecuada oxigenación y ventilación por un tiempo indeterminado, o sea, lo mejor sería un tubo orotraqueal. Los dispositivos más usados, tenemos bolsa de ambú, que como dijimos anteriormente se recomienda ventilar manualmente utilizando 2 operadores, como vemos en la foto, para sellar bien la máscara contra la cara del paciente y evitar la aerosolización. También se utilizan máscaras laringe cuando es dificultosa la intubación orotraqueal, y también los tubos de intubación orotraqueal. Nasotraqueal también. En esta foto vemos una intubación, esta es orotraqueal, sí, pero hay nasotraqueales también. Mm. Esta máscara laringia es una alternativa, siempre dice que en una intubación hay que tener alternativa, ya sea una máscara laringia o una traqueostomía de urgencia, que por ahí uno ya alerta al servicio de cirugía, o en las unidades de cuidado intensivo uno tiene un kit de traqueostomía percutánea para realizarla en caso de emergencia. Pasa por ahí que son las ventilaciones muy difíciles, o podemos tener un paciente con alguna alteración orgánica que no nos permita realizar una ventilación mecánica. Por ejemplo, un paciente con esclerodermia no se le puede hacer una apertura de la boca y no se le puede introducir el tubo. También hay guías que primero se introducen la guía a través con un equipo de endoscopía, pero a veces es difícil contar con todo ese equipo. Se introduce el endoscopio y se mete una guía a la vía aérea, y a través de la guía se coloca el tubo. Que lo hemos hecho, pero por ahí no siempre se cuenta con los materiales. Bueno, en cuanto a los cuidados post-resucitación, esta etapa es de alto riesgo. Las arritmias ventriculares y la extensión de las lesiones se originan durante la reperfusión, ¿no? En esta instancia, las células lesionadas pueden morir, recuperarse parcial o totalmente. Esos pueden ser los cuidados post-reanimación son fundamentales para preservar la función cerebral y cardíaca. Por ello es necesario mantener un enfoque sistémico de evaluación y soporte, priorizando el sistema respiratorio, sistema circulatorio y el sistema neurológico. En cuanto al sistema respiratorio, los objetivos son una ventilación adecuada y una buena oxigenación. Tras un paro debe mantenerse una FIO al 100 y disminuir luego del retorno de la circulación espontánea para mantener una saturación de oxígeno entre 94 y 93%. Como dijimos antes, en un paro cardiorrespiratorio con una vía aérea avanzada, un paciente que ya está con un respirador, vamos a hacer la maniobra de RCP utilizando el respirador, sin desconectar el respirador del paciente. En caso de una desfibrilación tampoco se apaga el respirador ni se desconecta, se desfibrila nada más, no se desconecta. En caso, si queremos desconectar del respirador por alguna situación, se pone en pausa, en stand-by el respirador, y ahí se desconecta dejando el filtro EPA en el tubo del paciente sería. Bueno, tras eso, después de eso, bajamos la FIO para mantener una saturación de entre el 94 y el 99%. El paciente se debe mantener normocámnico. Utilizamos un capnógrafo
que sería lo ideal, ¿no? Poner un capnógrafo, radiografía de tórax, laboratorio de control, utilizar pseudoanalgesia para mejorar la ventilación y evitar el desplazamiento del tubo endotraqueal. O sea que después de un paro nosotros lo que tenemos que atender que el paciente esté bien sedado, no compite con el respirador, esté bien adaptado para que se pueda restablecer, recomponer, digamos, de toda la alteración que sufrió, alteración hemodinámica que sufrió en el paro. Por eso el control de laboratorio es que se hace después de los 30 minutos de que uno deja quieto al paciente. Si uno lo saca inmediatamente va a salir alterado, erróneo el resultado. Hay que estar atento, el paciente generalmente que salió en paro tiende a volver a un paro, entonces estar atento y maximizar los cuidados. El respirador, como dice, siempre debe ser adaptado al paciente y no el paciente adaptado al respirador. El manejo con un respirador es un tratamiento también. Ver el seteo, los volúmenes, qué cantidad de oxígeno le estamos pasando, qué presión le estamos poniendo al paciente. Bueno, todas esas cosas son muy importantes para el cuidado. Si bien nosotros tenemos a alguien que, como le llamo, tenemos kinesiólogos que se encargan de eso, pero por ahí ellos no están todo el tiempo como nosotros. Hay que ver el posicionamiento del tubo, que no se vaya a desplazar, que esté bien fijado, bien insuflado, que no se acode. Hay tubos de baja calidad que con el calor del cuerpo y si no está bien colocado, se tiende a pinzar, a doblar y impide la buena permeabilidad. Entonces nosotros tenemos que controlar eso, la posición, las mangueras del respirador que no estén tirando del tubo para que no lo acoden. Bueno, todos son cuidados nuestros. El sistema de filtro también a veces se llena de agua, las tubuladuras también se llenan de agua, a veces no nos damos cuenta. Eso también es muy importante. En cuanto al sistema cardiovascular, los objetivos, debemos mantener un volumen miocárdico adecuado, presión arterial adecuada. Puede producirse compromiso de la perfusión tisular producto de la isquemia de paro cardiorrespiratorio. Debemos nosotros monitorear continuamente la frecuencia cardíaca. La tensión arterial debe ser invasiva a través de una vía arterial. La saturación de oxígeno. La tensión arterial debemos mantener tensión arterial sistólica debemos mantener entre 140 y 150 milímetros de mercurio. El ritmo diurético se debe medir mediante una sonda vesical. De ser necesario usamos las drogas inotrópicas y diuréticos, ¿no? Dopamina, adrenalina, noradrenalina, dobutamina, milrinona, furosemida. No, dependiendo de la patología del paciente, para garantizar la buena función hemodinámica del paciente, para mantener una buena presión, si así lo requiere, como dice la profe. En cuanto al sistema neurológico, objetivos, puede haber ocurrido un daño porque paró la circulación, no paró la respiración y el aporte de oxígeno, ¿no? a este sistema muy importante, el sistema neurológico. Nuestro objetivo en cuanto a los cuidados post-paro, central y elevar la cabeza a 30 grados, controlar la hipertermia, controlar las convulsiones a través de medicamentos, ¿no? Como puede ser la fenitoína. El paracetamol, todas esas cosas que se le ponen a los pacientes. Controlar los trastornos metabólicos, monitoreo de glucemia, a veces cada 2 horas, ya que la hipoglucemia es de mal pronóstico, controlar eso. El paciente debe estar bien sedado para adaptarse al respirador, como habíamos dicho, y así disminuir las lesiones secundarias. Bueno, creo que... Muchas gracias. No sé si nos apuramos un poquito para no pasarnos de hora como el otro día. El otro día nos faltó.
está la profe Liliana. A ver, hay dos. Sí, aquí estoy, profe. Chat, parece que hay dos preguntas. No funciona mi micrófono. No. No. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta por ahí, activen su micrófono. Nosotros estamos para responder con mucho gusto. Podés quitar tu vía dispositiva, profe, para poder ver la cara de todos. Ah, bueno. ¿Cuál? ¿Este? ¿Cuál? Saco. Sí. Ahí. No. Estoy aprendiendo. Pues, dale escape, profe, le puede dar escape en la compu. A ver. Escape. O le da la X para salir. ¿Me aparece aquí? A ver. Me aparece. Ahí está. Vamos a ver si le aprieto la X y salimos. Sí, tiene que Responde. Ahí está, profe. Ahí está. Genial. Somos nuevitos en esto. Sí, se aprende, profe, se aprende. Hola, Zuli, colega seguro, enfermera, si tiene alguna pregunta. Sí. A ver, hay otra pregunta en el chat. Hola, Karen, Merlinda, ¿qué les pareció la clase? ¿Faltó algo? Qué bueno, me alegro. Por ahí son temas que por ahí pueden tener más charlas, no lo llegamos a hablar completo. Sí. Me olvidé decirle, ahora que no quiero dejar pasar, había en tema de las úlceras por decúbito, nosotros tenemos una tabla que se llama tabla de Norton. Eso nos permite medir el riesgo que tiene el paciente de ulcerarse. Eso está muy bueno, nosotros lo usamos mucho. Sí. Y de acuerdo a eso, los cuidados. Sí, yo les voy a pasar igual, aparte del Power, un documento también que según la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, habla sobre y explica bien sobre lo que es el paro cardiorrespiratorio, tanto intrahospitalario como extrahospitalario. Nosotros hicimos más hincapié en el intrahospitalario porque es el que nos toca en una terapia intensiva, ¿no? Pero le voy a compartir igual el material. Y si ustedes por ahí leen y quieren hacer alguna pregunta en la próxima clase a través del chat, igual lo pueden hacer. Profe, ¿y esa escala para medir el tema de las úlceras me puedes pasar para poder alzar a la plataforma? Para que los Eso chicos le puedan vamos a tener. pasar. Eso le Sí. vamos a pasar. Nosotros tenemos, yo creo que tengo ahí en PDF. Uh-huh. Está muy bueno porque eso nos permite evaluar, digamos, el riesgo y qué hacer de acuerdo a eso. Así que eso le vamos a pasar también. Uh-huh. Así es. Zuli preguntaba si tenemos clase la próxima semana. Creo que con nosotros no, por lo menos. Creo que O ya es sí, con, no sé, un poco voy a fijarme, profe. neurocrítico nos toca después. Parece que está Maribel. No, nosotros. Pero neurocrítico no sé, en junio íbamos a dar, pero no sé si la semana que viene. Y voy a Después nos hablar avisa con... igual la profe. Sí, porque viste que la semana pasada suspendimos por el tema de que estábamos Cierto, todos con el COVID. Entonces voy a nosotros estar... también. Yo calculo que en Apenas, 15 días tenemos clase de vuelta, profe. apenas estábamos ese día también nosotros. Sí, no. Sí, Yo sí. estoy en Sí, mi día podemos. 15 y todavía me cuesta un poquito. Uh-huh. Sí, seguro. Agota muchísimo, deja Sí, sin energía. A mí me dejó sin energía. sí, sí. Sí, sí, Y en cuanto a eso, si podemos ayudar en algún, no sé, algún compañero o algún
que necesita alguna información, algo que podemos ayudar. En cuanto al tema del COVID y la pandemia, lo que estamos pasando, podemos hacer un intercambio de conocimientos por ahí, ayudar de alguna manera. Nosotros nos gustaría, no nos hacemos problema en ese, de compartir Sí, material, así es. cualquier cosa que Bueno, necesitemos. no le sacamos más tiempo entonces. Bueno, ahora lo que voy a pedir es una fotito, si pueden prender sus camaritas, por favor, para alzar a la página. Celestina, Clara, Adilicia, Liz, no tengan vergüenza y prendan la camarita. Nadie nos fuimos a la peluquería, les cuento. Es que estamos todos a mil, profe. Sí. Sí. Marta, Joana, Florencia. No sean coiguá, chicas o chicos. Somos todos vergonzosos. Ahí prendió Clara. Ahí Adilicia ya está con eso. Florencia, Lilian, Marta. Somos todos chicas, parece. Sí, creo que sí, profe. Sí. Liz. Linda, Carmen. Bueno, ahí vamos a ir con las que prendieron. Ahí. Ahí sí, no prendieron. Varias fotitos, profe, porque así la que salimos mejor. Sí, ahora quito otro. Estoy haciendo captura de pantalla de la compu. Ah, Ahí, bueno. ahora sí, son la mejor sonrisa. Bueno. Súper, profe. Bueno, Bien, bien. gracias. Nos vemos en la clase que viene. Hablamos de neurocrítico. Así es. Bueno, buenas noches a todos y un gusto. Y, Buenas Buenas noches. noches. profe, vamos a esperar tus materiales para poder pasarle el tema de la Buenísimo. información Sí, de sí. las úlceras ¿Te y parece que lo hago información. mañana a primera hora? Sí, Así. dale, profe. Ujú. Está. Bueno, Muy bueno. buenas noches para todos Dale. y buen Buenas descanso. noches, gracias.